Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 1100/2015. Esta es una sentencia que le permite a la Suprema Corte examinar la relación entre las facultades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también el Congreso de la Unión en cuanto al ámbito regulatorio de ambos órganos, pero que más allá de las cuestiones de técnica jurídica, mire, tiene que ver con lo que pagamos por servicios de telecomunicaciones. ¿Cuánto pagamos por el Internet? ¿Cuánto pagamos por la telefonía celular? Tiene que ver con esto que cargamos todos los días en nuestros bolsillos, que es ni más ni menos que la forma contemporánea de comunicarnos, y por eso es tan importante este fallo, para entender las implicaciones, las consecuencias de esta importante sentencia de la Suprema Corte. Le doy la bienvenida a Carlos Alberto Araiza. Carlos, muy bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Y también a Guadalupe de la Paz Varela. Guadalupe, un gusto recibirte aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Pues empezamos contigo, Guadalupe. Cuéntanos, por favor, cuál es el tema, cuál es la secuela procesal que sigue este amparo en revisión hasta llegar a la Corte, y qué es lo que la Corte tiene que resolver en cuanto a las cuestiones sustantivas. Por favor, Guadalupe, si fueras tan amable. Con mucho gusto, Miguel. Voy a hacer una referencia primero importante, el antecedente constitucional de suma trascendencia de este amparo. Este es un amparo indirecto, promovido desde luego ante juzgado de distrito, pero tiene un antecedente que no es menor y que fue definitivo para poder fijar el criterio que estableció la Suprema Corte. Y todo tiene que ver con la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Esta reforma fijó una competencia específica y el carácter de órgano constitucional autónomo tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como a la Comisión Federal de Competencia Económica. Se introducen unas reglas muy importantes en el artículo 6º constitucional, 7º y 28. Y como hoy en día las telecomunicaciones son, por decirlo coloquialmente, el pan nuestro de cada día y son fundamentales para difundir información, para intercambiar ideas, para el tema de salud que estamos viviendo hoy en día, para el tema educativo, la explotación que hoy en día le damos a las tecnologías de la información es importantísima. En eso radica buena parte de esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional introdujo un concepto que orientó mucho a esta sentencia. Y como estamos en un terreno de competencia, porque hoy en día tenemos muchos agentes o muchos interesados en la prestación de este tipo de servicios de telecomunicaciones, fijó el concepto de agente económico preponderante. Supongo que a lo largo de la plática podemos aterrizar un poquito en este concepto. Así es. Tenemos en México hoy en día agentes económicos preponderantes que tienen esa calidad en el sector de telecomunicaciones. Viene la reforma constitucional, es una reforma constitucional de gran calado. Consecuencia de esto es reforma a una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, y esta ley también introduce reglas para difundir y para fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y sobre todo para cuidar el sector de la competencia y procurar este equilibrio que deben tener los agentes económicos. Se promulga la ley y en contra de la ley, uno de estos agentes económicos promueve juicio de amparo indirecto. Hay una regla muy interesante dentro de esta ley, el artículo 131, en su segundo párrafo, inciso A, que establece una regla de carácter asimétrico, que es lo que nosotros le denominamos tarifa cero. ¿Y en qué consiste básicamente? Que aquel agente económico preponderante, aquel competidor tan fuerte, no cobrará por el servicio que presta a aquellos otros agentes que se comunican con él o que se interconectan con él para efectos de prestar el servicio. Como no puede cobrar y está interconectándose, está prestando, está utilizando toda su infraestructura
para poder interconectar, no recibe pago alguno. En consecuencia, como tiene el carácter de agente económico preponderante ya definido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, promueve juicio de amparo en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Varias disposiciones, pero la más importante es esta, la 131, que prevé lo que nosotros denominamos como tarifa cero. Promueve juicio de amparo. Es un amparo que, aunque pudo tener terceros interesados que se incorporaron a en realidad la litis solamente ha sido entre el agente económico preponderante y el legislador. Fue el procedimiento, el proceso legislativo y la ley, su producto. Promueve juicio de amparo, recae un órgano especializado, creado también, un juzgado especializado creado también como consecuencia de esta reforma constitucional, promueve amparo, y uno de sus planteamientos consiste en esto. El Congreso de la Unión no tiene facultades para establecer tarifas asimétricas en una ley. Eso le corresponde al regulador. El juez de distrito considera que en términos, el hecho de que la Constitución le otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es suficiente para que en la norma de las disposiciones que emite fije tarifas de esta naturaleza. Una tarifa que tenga como finalidad equilibrar el mercado, porque tengo un agente muy fuerte que está compitiendo contra otros empresarios o agentes económicos que no tienen esa infraestructura tan importante y de tan alto impacto en el servicio de telecomunicaciones. La juez de distrito niega el amparo y como se reclamó una ley federal, la quejosa interpone recurso de revisión y por el tipo de reclamo, por el acto reclamado que es ley federal, la competencia es de la Suprema Corte para resolver. Y es como llega a la Suprema Corte y se emite este criterio. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Guadalupe, por esta síntesis. Entonces, lo que tenemos, Carlos Alberto Araiza, es un aspecto a dilucidar en términos de lo que Guadalupe nos acaba de explicar, muy interesante, que está orientado efectivamente hacia el derecho de la competencia para poder, digamos, generar ámbitos de competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero que tiene que ver también con un tema sobre el que ya hemos platicado aquí en el programa, que es digamos, la distribución de competencias entre los órganos del Estado mexicano, la caracterización de estos nuevos órganos, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y me gustó mucho el comentario que hacía Guadalupe, Carlos, en cuanto a que esto hay que entenderlo en el contexto de esa gran reforma de telecomunicaciones, esa transformación de las reglas tradicionales, porque en efecto era un sector muy cerrado. Por ahí había estudios, alguno de ellos es mencionado en la sentencia de la OCDE, que ponían de manifiesto lo caro que pagamos los servicios de telecomunicaciones en México por esta falta de competencia. Por eso yo decía al principio del programa que esto afecta al bolsillo de cada uno de nosotros. O sea, parecería una cuestión ahí un tanto abstracta, pero la Corte está también aquí resolviendo lo que nosotros pagamos por el uso de un celular o por el uso de Internet, etcétera. ¿Qué aspectos toca? Detengámonos un poco en la propia reforma. La sentencia dice que la reforma de telecomunicaciones toca aspectos sustantivos, aspectos adjetivos, aspectos regulatorios, y también trae consigo algunas novedades de índole más bien institucional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos, si fueras tan amable? Claro, Miguel. Pues mira, buenas tardes de nueva cuenta. Y bueno, en efecto, esta sentencia tiene precisamente esa importancia que en principio pareciera no es el tema que está sobre la mesa, porque parece que se está peleando el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones con el legislador por el contenido del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pero recordemos que precisamente quien acude al juicio de amparo como quejosa es la empresa que en forma mayoritaria goza de la red de infraestructura
para prestar el servicio de telecomunicaciones. Entonces, esto al final del día afecta en general a la colectividad por ser precisamente el agente económico preponderante. De ahí la importancia que tanto tú como Lupita comentaban de este asunto, porque aunque pareciera un amparo en el que es una empresa que se está peleando contra actos del Congreso de la Unión, en realidad ese pleito va a repercutir en lo que pagamos cada uno de nosotros en nuestras conexiones de telefonía celular cuando estamos conectados con esta empresa, o nuestra telefonía fija, porque pues precisamente es el agente económico preponderante. Entonces, bueno, como mencionabas, el primer punto aquí a dilucidar es lo relativo a la reforma constitucional de 2003 en materia de telecomunicaciones, que precisamente esta reforma rompe con muchos paradigmas que existían en el Estado constitucional moderno mexicano, porque aquí es donde ya empezamos a notar esto que conocíamos anteriormente como la división de poderes, en donde distinguíamos entre ejecutivo, legislativo y judicial, y eso era prácticamente lo que concebíamos como parte de los actos de autoridad. Y esta sentencia nos dice, ¿saben qué? No, hay algo más allá de esto, hay órganos que no tienen las características de ser pertenecientes al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial, pero se encuentran en una situación similar, realizan funciones similares y están incluso previstos en la Constitución, igual que los poderes constituidos. Estos precisamente son los órganos constitucionales autónomos que la reforma de 2003 en materia de telecomunicaciones, como lo mencionaba Guadalupe, tiene precisamente el efecto de generar al Instituto Federal de Telecomunicaciones con esta naturaleza jurídica, ya desconcentrándolo, separándolo de el hilo que lo vinculaba con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la par también con la Comisión Federal de Competencia Económica, que dependía de la Secretaría de Economía. Entonces, crea dos órganos que ahora no dependen para nada de entidades adscritas al Poder Ejecutivo. Y bueno, esta reforma de telecomunicaciones de 2013 tiene como ejes fundamentales los dos primeros que voy a mencionar, y ya luego pasamos a los que tú preguntabas, los sustantivos y demás. Los dos primeros es el deber del Instituto Federal de Telecomunicaciones de determinar agente económico preponderante tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Y el segundo es el de imponer medidas para evitar que se afecte la libre competencia y de manera simultánea se permita la libre concurrencia. Esto pues es sumamente importante porque precisamente lo que motivó de trasfondo esta reforma constitucional fue que de repente voltea el legislador y dice, oigan, tengo este sector de telecomunicaciones estancado porque hay una gente que domina el mercado y entonces tengo que hacer regulación para que esto permita que participen otros agentes en el mercado y que al final del día esto se repercuta también en el bolsillo de los ciudadanos, que puedan tener opciones. Mientras más opciones tengan los gobernados para elegir un servicio, pues obviamente esto abarata los costos, eleva la calidad en los servicios y genera muchos beneficios para la colectividad. Entonces el legislador dice, tenemos que hacer un cambio sustancial en esta materia, y precisamente dice el instituto, me vas a verificar quién es el agente económico y le vas a poner ciertas medidas. Dentro de estas medidas está la que mencionaba Guadalupe, que precisamente es el tema de este asunto, la de determinar el agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones y verificar si lo que estableció el legislador en el artículo 131, segundo párrafo, apartado A, que establecía esto que le llamamos tarifa cero o régimen de gratuidad, que obligaba al agente económico en el sector de telecomunicaciones a no cobrar a los demás agentes que estuvieran participando en el mismo sector por el uso de su infraestructura, era constitucional o no. Si el agente económico preponderante generaba este cobro, pues eso iba obviamente a encarecer los servicios de los demás agentes. Si en cambio no se genera el cobro o se genera un cobro en mucha menor cuantía de lo que la gente pudo haber determinado, obviamente las tarifas tendrían un impacto en el que reducirían el costo que tienen para el usuario. Y bueno, en efecto, la sentencia, decíamos, se ocupa de algunos aspectos que parecen importantes aquí para entender el contenido de la reforma constitucional, y estos son el aspecto sustantivo, el aspecto adjetivo, el aspecto regulatorio y el aspecto institucional. Voy a mencionarlos muy brevemente nada más para poder tener un contexto de esto, a qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, el aspecto sustantivo incluye los derechos que tienen los gobernados por virtud de esta reforma. Entonces aquí aparecen derechos como el derecho de réplica, el derecho a la información, los derechos de autor, el derecho de las audiencias, que es sumamente importante, que incluso dio por paso posterior a unos amparos que se resolvieron también por la Suprema Corte en cuanto a derecho de las audiencias, y los mecanismos para la protección de estos derechos. Precisamente este aspecto sustantivo se refiere a los derechos que están en juego con motivo de la reforma constitucional de materia de telecomunicaciones de 2013.
El aspecto adjetivo es un poco distinto porque ya se refiere precisamente a cómo se mueven estas piezas. Y entonces encontramos la regulación procesal, en donde se prevé que las impugnaciones que se hagan en materia de telecomunicaciones se tendrán que hacer única y exclusivamente a través del juicio de amparo indirecto, con disposición constitucional que lo prevé desde el mismo artículo 28. También se prevé una regla para el caso de la suspensión en el juicio de amparo, en donde se dice, en estos casos, únicamente en estos casos procederá la suspensión, y a contrario censo da a entender que la materia está cerrada a la posibilidad de obtener suspensiones en este tipo de juicios en materia de telecomunicaciones. Y el tercer aspecto, que ya lo comentaba Guadalupe, también es la creación de una instancia especializada para conocer de los conflictos en materia de telecomunicaciones, que son los juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. El aspecto regulatorio es precisamente uno de los pilares sobre los que gira esta sentencia de la segunda sala, y se refiere precisamente a las medidas para la determinación del agente económico preponderante, a la desagregación de redes, las obligaciones de retransmisión, regulación convergente y aprovechamiento del espectro. Obviamente aquí el aspecto regulatorio son cuestiones mucho más técnicas que incluso se prevé, están encomendadas en principio al órgano especializado Instituto Federal de Telecomunicaciones, por precisamente la complejidad que tienen por ser aspectos técnicos que quedarían en principio fuera del alcance o comprensión de un legislador ordinario. Se requiere alguien que tenga mucho más conocimiento en la materia. Y por eso dentro del alcance que tiene esta reforma, el aspecto regulatorio forma parte de unos pilares fundamentales, porque se prevé a nivel constitucional todo esto encomendado en algunas partes al legislador cuando así competa, y en otras al instituto como órgano especializado. Y el último, que es el institucional, que se refiere precisamente a esto que mencionaba al principio, que es el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un lado, y por el otro de la Comisión Federal de Competencia Económica, que precisamente esto era una de las ideas que se traía con la reforma constitucional, crear estos dos organismos con cierta autonomía, maniobrabilidad independiente de la que pueden tener como aparatos del Poder Ejecutivo. Entonces, estos elementos los vamos a tener muy en consideración para el desarrollo de la sentencia. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y déjame plantear todo esto, Guadalupe, para entrar al fondo de lo que la Corte analiza en la sentencia. Lo cierto es que en este modelo que los dos, tanto tú, Guadalupe, como Carlos, nos acaban de perfilar de manera muy clara, de manera muy bien sintetizada, en este modelo existe una competencia del Congreso de la Unión para legislar, pero también existen facultades, digamos, de regulación, regulatorias, pues, a cargo de este nuevo instituto, en esta beta, en esta vertiente institucional que crea la reforma de telecomunicaciones. ¿Qué se da ahí? ¿Es una concurrencia de facultades? ¿Se pueden ejercer de manera simultánea? Por ahí la sentencia maneja un concepto, me parece muy novedoso en términos de teoría constitucional, que es el modelo del Estado regulador. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Guadalupe, por favor, si fueras tan amable? Sí, con mucho gusto. Este es un hilo muy fino en materia de normativa. El artículo 73 constitucional, ya lo decíamos al inicio, otorga al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Pero hoy en día este sector de la economía, del mercado, de la difusión, es tan grande, es tan importante, tan amplio, y la tecnología le va a seguir dando tanto empuje, tanta amplitud, que hay aspectos de este sector que no puede quedar completamente plasmado en una ley, porque además estamos hablando de mercados y de sectores muy dinámicos que van constantemente creciendo y actualizándose día con día. La tecnología es el futuro en el mundo. Sí. Hay aspectos que para el legislador va a ser imposible contemplar en este diario acontecer de las telecomunicaciones. Entonces, está claramente fijada su competencia para legislar, pero estos aspectos tan finos, diarios, cotidianos que estoy mencionando, propios del desarrollo de las telecomunicaciones, no pueden legislarse todos los días. No podemos reunir a nuestro Congreso de la Unión, presentar iniciativas, llevar a cabo todo un procedimiento legislativo para que atienda estos aspectos que van surgiendo diariamente en este sector. ¿Qué ocurre? Surge esta figura del Estado regulador que va muy de la mano de instituciones
como las que ya mencionábamos, ahorita enfocados principalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por virtud de esta reforma constitucional es hoy en día un órgano constitucional autónomo, completamente separado de los tres poderes tradicionales y de cualquier otra instancia de gobierno. Su trabajo requiere de tal autonomía que por lo mismo no depende de ninguno de ellos. ¿Y por qué? Porque es un órgano especializado. Ese nivel de especialidad es el que le va a permitir asomarse a esta vida diaria de las telecomunicaciones y en consecuencia regularlas, vigilarlas, en su caso sancionarlas, difundirlas. Entonces, ¿qué hace la figura del Estado regulador? Respeta el ámbito legislativo de los congresos, en este caso del Congreso de la Unión, pero dejen en su espacio de autonomía de un órgano constitucional autónomo la facultad de emitir normativa general, lo que podríamos llamar normas generales administrativas, que tienen ese objetivo también, así como una ley regula, estas normas administrativas también regulan, pero regulan en aspectos muy específicos, muy técnicos, pero además propios de la dinámica de este sector del mercado. Este concepto de Estado regulador se maneja en esta sentencia precisamente para distinguir lo que tú nos decías, Miguel, y tener esta presencia simultánea de lo que dice la ley y de lo que dicen estas reglas administrativas que puede emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Funcionan de la mano. Claro, hay algunas que no necesariamente van a depender de un tema de supremacía o de jerarquía de la ley, porque son muy técnicas, pero el legislador cumplió dejándole desde el Poder Reformador, dejando en la Constitución plasmado y dejando en la Ley Federal este espacio de regulación, reconociéndole este espacio regulatorio al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues ahí tenemos una novedad muy importante para el derecho administrativo mexicano, para el derecho constitucional mexicano, y sobre esto vamos a regresar enseguida, pero antes tenemos que hacer una pausa. No se vayan, regresamos en muy breves instantes para seguir platicando con nuestros invitados de este amparo en revisión, el 1100/2015, y esta nueva comprensión de conceptos como las telecomunicaciones, las tarifas de interconexión, la competencia económica, las facultades regulatorias, los órganos constitucionales autónomos. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados de este amparo en revisión, el 1100/2015. Y quiero regresar contigo, Carlos, para retomar un concepto, creo yo, muy novedoso que Guadalupe nos planteaba, que es esta existencia de, llamémosle, facultad regulatoria o facultad de creación de normas administrativas generales que tiene a su cargo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y yo te lo pregunto, Carlos, por lo siguiente. ¿Esto se parece a lo que en las clases de Derecho Administrativo se suele asociar con la facultad reglamentaria? Fíjate, como tú sabes, desde aquellos libros de Gabino Fraga, Andrés Serra Rojas, la teoría tradicional del derecho administrativo mexicano, pues nos decían que existía esta facultad, que el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que el Poder Ejecutivo, pero ¿no será que estamos frente a algo nuevo? ¿No será que estamos frente a algo diferente desde el punto de vista cualitativo de las fuentes del derecho, etcétera? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos, si fueras tan amable? Claro, Miguel, pues sí, de hecho era uno de los problemas que se planteaba de trasfondo, sobre todo por parte de las autoridades responsables, donde trataban de evidenciar obviamente el Congreso de la Unión, que la facultad que se le había dado a nivel legislativo y a nivel constitucional incluía el prever este tipo de cuestiones relacionadas con tarifas asimétricas para el agente económico preponderante, y pues trataba de jalarlo un poco para estas posturas tradicionales, digamos, que existen dentro del derecho administrativo para el desarrollo de normativa de jerarquía inferior a la de una ley, ¿no? Aquí es bien importante tener en cuenta para esto el artículo 28, párrafo 20, fracción 4 de la Constitución, que establece este artículo, y era precisamente lo que estaba confrontando con el 73 en la Constitución, en la fracción que faculta al legislador federal
para legislar en materia de telecomunicaciones y precisamente luego, en ejercicio de esa potestad constitucional, desarrollar el contenido del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo 28 dice: el instituto podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia. Y esto, contraponiéndolo con el 73 en la porción que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de comunicaciones, pues genera precisamente un problema de interpretación para decir, bueno, ¿hasta qué punto el legislador puede legislar, emitir una norma que regule lo relacionado a tarifas asimétricas, y hasta qué punto el instituto podrá emitir normativa en el ejercicio de su función regulatoria dentro de su competencia? Lo que trataban en su momento de evidenciarnos era que precisamente la ley, por ser ley, por derivar de un mandato constitucional, pues se encontraba en una jerarquía superior respecto de la normativa que emite el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque pues esta era la postura que se tenía hasta aquel entonces, porque recordemos, y era lo que mencionamos hace un rato, el instituto estaba sectorizado a una Secretaría de Estado, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, pues bajo ese panorama, pues el instituto tenía siempre que invariablemente estar ajustándose a lo que establecía la ley y los parámetros que emitía la Secretaría como coordinador del ramo. Pero la reforma constitucional de 2013 trae un efecto distinto, en donde dice, instituto, te corto el cordón umbilical y ahora vas a estar tú por tu cuenta, ya no vas a depender de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vas a estar a la par de lo que haga el Ejecutivo, de lo que haga el legislador, en el ámbito de la competencia que a ti te corresponde. Y entonces esto precisamente cambia el paradigma, la forma de ver las facultades que tiene el instituto. Y entonces tenemos que tener muy claro que ahora hay facultades regulatorias que emite el instituto, y esa facultad regulatoria precisamente se materializa mediante el ejercicio de un acuerdo general, de una norma, de una disposición. Y esto no puede encuadrarse en el ejercicio de una facultad reglamentaria. ¿Por qué? La facultad reglamentaria deriva del artículo 89, fracción primera de la Constitución, se le otorga al Ejecutivo para desarrollar lo que prevé el legislador en un acto formal y materialmente legislativo, pero esto es muy distinto a esa facultad reglamentaria. ¿Por qué? Porque aquí ya no es un órgano del Ejecutivo como ocurría antes de la reforma de 2013, ya es un órgano constitucional autónomo. El ejercicio de esta facultad regulatoria ya no se hace con fundamento en el 89, fracción 1 de la Constitución, sino que se hace con fundamento en el artículo 28 de la Constitución, directamente ya por el Instituto. Entonces, lo que hace la Corte precisamente es, digamos, meter tijera para distinguir y decir, pues aquí ya no hay una facultad reglamentaria que se esté desarrollando, esto es una facultad regulatoria y es muy distinto. Incluso se llega a utilizar en alguna otra sentencia el término cuasi legislativo, porque formal y materialmente tiene alcances similares, con la única diferencia de que no procede de un órgano legislativo, procede de un órgano distinto, que en este caso es un órgano constitucional autónomo, pero su alcance es precisamente el mismo. El acto que se emite es abstracto, general, impersonal, y nada más que va a tener particularidades como esto que mencionamos en cuanto a los tecnicismos por el conocimiento especializado que amerita la materia. Eso sí, ahí está una explicación muy, muy clara. Y ahora te quiero preguntar, Guadalupe, derivado de esto, es decir, en virtud de, como lo acaba de mencionar Carlos con mucha claridad, no es un ejercicio de facultad reglamentaria, no estamos frente a esa caracterización de las fuentes del derecho de subordinación jerárquica típica del reglamento frente a la ley, etcétera. ¿Qué tanto, tomando esto precisamente en cuenta, qué tanto, Guadalupe, conecta con otro aspecto que se aborda también en la sentencia, en la parte en la que se construye el concepto de la garantía institucional? Parecería que la idea de que existe una garantía institucional como un ámbito competencial reservado al Instituto Federal de Telecomunicaciones es un aspecto medular que también la Corte aborda en este importante pronunciamiento, y te quería preguntar por ese concepto justamente, ¿por qué lo usa la Corte? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es el contexto en el que debe ser entendido el concepto de garantía institucional, Guadalupe, si fueras tan amable? Esto va muy de la mano de todo este cúmulo de ideas que traía ya el Poder Reformador al momento de presentar estas iniciativas y de llevarse a cabo ahora sí que el procedimiento de reforma constitucional. ¿Qué entendemos por garantía institucional? Como esta reforma constitucional transformó
lo que conocíamos como Comisión Federal de Telecomunicaciones, que como bien recuerda Carlos, guardaba cierta dependencia con su cabeza de sector, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué hizo esta reforma constitucional? Transformar esta figura en un Instituto Federal de Telecomunicaciones y reconocerle la calidad de órgano constitucional autónomo. Recordemos que la Constitución ya contemplaba otro tipo de órganos de esa calidad, y de los más emblemáticos, que te gusta, Banco de México, Instituto Nacional Electoral. Bueno, en este sector, en este mercado tan importante de telecomunicaciones, le reconoce esa calidad que ya la tenían de alguna forma, pero no con este impacto que hoy en día, con el que hoy en día entendemos a un órgano constitucional autónomo. Su propio nombre lo dice, guarda autonomía respecto de los órganos de poder y respecto de otros sectores. ¿Qué requiero yo como gobernado, como gobernante, para que ese órgano constitucional autónomo funcione con esa calidad de autónomo? Garantías institucionales. ¿Y qué son estas garantías institucionales? Son ciertos conceptos plasmados en la propia Constitución, en la ley federal, que tienen como objetivo resguardar precisamente esa autonomía. Uno muy vinculado precisamente con esta autonomía es la calidad de su facultad regulatoria. Por virtud de esa autonomía, sin verse influenciado por ningún otro sector o por algún otro poder, exclusivamente con esos conocimientos técnicos, ejerzo de manera autónoma esa función regulatoria. Otra calidad importante o concepto importante que va de la mano con estas garantías institucionales, que como bien lo dices, es incluso un concepto novedoso en este tipo de amparos administrativos, tiene mucho que ver con la forma en la que voy a cuidar la autonomía de aquellos que sean titulares del instituto, entiéndase los comisionados. Esto va de la mano de su sistema de designación, que no es un sistema sencillo, es un sistema en el que intervienen instancias importantes, académicas, autónomas, precisamente para cuidar que aquellos que vayan a formar parte de una terna que va a proponer el Ejecutivo y que a su vez va a calificar el Senado, tengan una trayectoria académica, de experiencia en el sector, que garantice precisamente esa autonomía. Es un examen muy riguroso. ¿Qué otro concepto es importante? Su remuneración, la estabilidad en el empleo, el número de años en el que yo te nombro comisionado. Entonces, esta facultad, todo esto viene englobado en el concepto de garantía institucional, que va de la mano de lo que yo entiendo como un órgano constitucional autónomo. Y entonces son los conceptos plasmados en Constitución y en ley que me permiten garantizar precisamente esa autonomía. Oye, y una puntualización nada más, ayúdanos a entender esta parte. En la parte donde mencionas las facultades regulatorias y todo esto que también el propio Carlos señalaba, se trata de una competencia originaria derivado del fundamento del artículo 28, no de una competencia delegada que pudiera estar, por ejemplo, prevista en una ley, ¿cierto? No, como bien lo dices, está en la propia Constitución. Artículo 6º, artículo 7º, artículo 28 de la Constitución son los que le dan la facultad. El poder reformador en la Constitución decidió plasmar esta facultad regulatoria. Ahí está. Bueno, pues y esto es importante señalarlo porque justamente, digamos, reserva la Constitución un ámbito de competencia originario y no delegado, como podría ser el caso de una ley que autorizara crear un reglamento, que tampoco es extraño en el derecho administrativo mexicano. Ahora, Carlos, déjame plantearte esto. Hay un concepto, ya por ahí ustedes lo mencionaron, pero me parece que tal vez valga la pena profundizar en la sentencia, en donde habla de una regulación asimétrica en virtud de que, como ya también fue explicado, estos órganos especializados tienen que procurar la existencia de mercados con una competencia efectiva, que es lo que nos asegura que los servicios se presten a un costo razonable, es decir, que no paguemos nosotros como ciudadanos de más por una llamada de celular o por una conexión de internet en nuestra casa u oficina, agentes económicos preponderantes o agentes con poder sustancial. Hay una serie de conceptos, pero creo que
tal vez, Carlos, el punto de partida es esta regulación asimétrica. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, por favor. Claro, Miguel, pues mira, precisamente esta cuestión de regulación asimétrica o tarifas asimétricas está muy relacionada con la idea de igualdad, ¿no? La idea sustancial de igualdad, pues es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y aquí en el trasfondo, ¿qué es? Pues precisamente al tener un agente económico preponderante, ese agente económico preponderante se encuentra posicionado en una situación de ventaja, de privilegio, frente al resto de los competidores que operan en el mismo sector. Es decir, pues quien tiene la infraestructura, las redes, la experiencia ya utilizando, explotando todo el sector, obviamente tiene mucho más habilidades de manejo, de estrategias, de comercialización, que quien trata de ingresar al sector. Entonces, tenemos el problema de que, bueno, esta gente, por ser incluso el propietario o quien tiene el derecho de uso preferente sobre la red de la estructura de telecomunicaciones, pues obviamente es el que está en posibilidad de poner la tarifa que se va a cobrar a los demás competidores para que utilicen su infraestructura. Pero obviamente, como van a ser competidores que van a estar en el mismo sector, en el mismo mercado en el que opera él, pues obviamente yo puedo poner una tarifa muy alta y entonces eso va a generar que no haya una competencia real y efectiva en el sector. Entonces, lo que buscó la reforma constitucional, decíamos, era que esta competencia se materializara, que no nada más fuera un enunciado en la Constitución y posterior en la ley, sino que de verdad hubiera una competencia entre los agentes que participan en el mismo sector. Y entonces aquí es donde viene el concepto de tarifa asimétrica, que lo que se busca es que precisamente, a ver, si tú eres el agente económico preponderante, tú no puedes poner unas tarifas que resulten totalmente desproporcionadas y te sigan manteniendo en el carácter de agente económico preponderante. Entonces, el legislador establece precisamente esta tarifa asimétrica, que es la que prevé el segundo párrafo en el inciso A del artículo 131, es lo que le llamábamos el régimen de gratuidad, porque precisamente lo que obligaba era a que al agente económico preponderante no cobrara a los demás concesionarios por el tráfico que terminara en su red. Se le llamaba régimen de gratuidad porque dice, no podrás cobrar. O tarifa asimétrica porque pues tú no puedes cobrar, pero los demás sí van a poder tener un beneficio a la hora de que tengan que hacer el cobro al usuario de las redes de telecomunicaciones, y ese beneficio no se va a ver beneficiado en ti porque a ti no te va a pagar nada este agente competidor distinto al agente económico preponderante. Entonces, esta tarifa económica, esta tarifa asimétrica lo que busca es tú, preponderante, no le vas a poder cobrar a tu competidor en términos del artículo 131 que se estaba cuestionando la constitucionalidad en este amparo, pero el competidor sí va a poder obtener el lucro, la ganancia que considere a partir de la prestación del servicio que realiza el consumidor, pero por el uso de la red del agente económico preponderante. Obviamente esto a la quejosa de este punto de amparo no le agrada, porque si yo tengo que hacer un gasto en infraestructura, un gasto en personal, un gasto operativo, y yo no voy a tener nada de beneficio por todo ese gasto que ya hice o que tengo que seguir haciendo incluso para mantener la red de la estructura o la infraestructura, y ellos sí van a poder tener un beneficio económico. Entonces, este artículo es inconstitucional porque precisamente me obliga a que no les cobre a ellos y ellos sí puedan obtener un beneficio a través de lo que yo ya generé, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una segunda pausa, pero antes le quiero preguntar a Guadalupe, a ver, la pregunta, como dirían de manera coloquial, la pregunta del millón, Guadalupe, ¿puede haber tarifa cero en México? ¿Puede independientemente del tema de las fuentes, del Estado regulador, etcétera, pero la sentencia vislumbra en la problemática que Carlos de manera muy puntual está poniendo en este comentario que acaba de compartirnos? ¿Puede haber tarifa cero con todo este contexto o no? Yo pienso que no. Yo pienso que la tarifa cero fue el extremo. La gente, todos conocemos al agente económico preponderante. La propia reforma constitucional, en su octavo transitorio, define lo que entendemos por agente económico preponderante, aquel que tenga el más del 50%, ya sea por número de usuarios, conexiones, etcétera. Yo pienso que no. El propio agente económico preponderante invierte. Sí, sí, sí. Y el hecho de que tú busques un equilibrio en el mercado que propicie tarifas de este tipo asimétricas, que su finalidad es que aquellos competidores pequeños crezcan para que tengan un nivel tan importante como el del agente económico preponderante,
es muy noble la finalidad, claro, como decía Carlos, de no igualarlos. Evidentemente no son iguales, pero hay algo que no podemos desconocer: el preponderante sigue invirtiendo. Finalmente está prestando una infraestructura, obligado por la ley precisamente, está eso, obligado a conectar. ¿Qué le quiso decir? A ver, ¿qué quiso decir la sala en la sentencia? En tu libertad, Instituto Federal de Telecomunicaciones, en uso de tu facultad regulatoria y con todos los elementos que tú valoras, porque como es el especialista y es el técnico, tiene un cúmulo de información extraordinario que le puede dar para fijar tarifa asimétrica, pero no con el extremo de la tarifa cero. La sentencia no le ordena que reconozca de nuevo que tarifa cero, pero sí reconoce, sigue habiendo condiciones en el mercado que permiten un agente económico preponderante. Fija la tarifa asimétrica, pero no con este extremo, ¿no? Claro, ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo, el amparo en revisión 1100/2015 con nuestros invitados y de esta pluralidad de temas verdaderamente importantes, novedosos para el derecho constitucional y para el derecho administrativo mexicanos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados, con Carlos Alberto Araiza, con Guadalupe de la Paz Varela, sobre este importante pronunciamiento de la Suprema Corte alrededor del amparo en revisión 1100/2015. Y ahora quiero regresar contigo, Carlos, para que nos ayudes a entender un aspecto que Guadalupe mencionaba al final del comentario, antes de la pausa, que me parece que también está reflejado en la sentencia en relación a un principio de competencia especializada o de deferencia técnica en temas tan complejos, en temas que requieren un nivel de expertise técnico como son las telecomunicaciones. Parecería que el legislador no es el órgano más adecuado, el más equipado para tomar decisiones, y la sentencia aborda también ese aspecto. ¿Qué dice, Carlos? Ayúdanos a entender esta parte, si fueras tan amable. Claro, Miguel, pues mira, precisamente debemos de tener en cuenta que el lenguaje que se utiliza en las telecomunicaciones, en el sector de telecomunicaciones, es un lenguaje sumamente especializado, de muy alto nivel técnico, y por tanto, pues a lo mejor habrá legisladores que tienen conocimientos muy especializados en telecomunicaciones porque trabajaron en alguna empresa en su momento, porque estuvieron muy cercanos con temas a la hora de tener agenda legislativa en materia de telecomunicaciones, por mil motivos, pero eso no es el común del legislador. El legislador, pues sabemos, no necesariamente necesita tener una profesión de las que regula la ley reglamentaria, el artículo 5º constitucional. El legislador puede ser cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos que prevé la Constitución. Punto. Entonces, no es necesario tener conocimientos especializados en la materia. Por tanto, el mismo legislador, en su función de poder constituyente permanente, cuando emite la reforma constitucional, reconoce tácitamente que el conocimiento de lenguaje técnico en materia de telecomunicaciones no compete a la función legislativa ordinaria, que es un lenguaje que está más enfocado a una especialización en un ramo, y precisamente por esto crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo. A este instituto le asigna a nivel constitucional, ya utiliza vocablos de terminología que pues ya no es una terminología que se le da a cualquier otra materia, como podría ser el derecho civil, que a lo mejor tendrá muchos tecnicismos, pero no en la magnitud que los tiene en la materia de telecomunicaciones. Y aquí me cabe como referencia la materia fiscal. La materia fiscal es igualmente técnica, pero pues el legislador no lo sabe todo. Entonces el legislador necesita de apoyos de organismos especializados. Y en materia fiscal está el Servicio de Administración Tributaria, es quien emite la resolución miscelánea para todo aquello que el legislador no alcanza a prever en una norma, pues en una resolución miscelánea se va a prever. Algo similar pasaba en telecomunicaciones, en donde el instituto, antes de la reforma de 2013, podía desarrollar esto, pero la reforma de 2013 precisamente rompe este esquema y dice, a ver, no, instituto, ahora tú ya tienes una naturaleza nueva, unas funciones muy especializadas, y por tanto en ejercicio de estas funciones, el lenguaje que tú vas a utilizar es mucho más complejo del que utiliza el legislador al emitir una ley.
te voy a dar a ti esta potestad para legislar en esas cuestiones técnicas. Y de ahí tenemos, el instituto emite acuerdos en cuestiones de verdad de una complejidad que nosotros como abogados muchas veces tenemos que estarnos apoyando de ingenieros, de especialistas en el sector de telecomunicaciones, porque quedan fuera de nuestro alcance. Al mismo instituto se le asigna la competencia, para conocer, valga la redundancia, de competencia económica en el sector de telecomunicaciones. Esta es una competencia que no tenía el instituto antes de 2013, que le asignaba a la Comisión Federal de Competencia Económica, y eso se extrae de la Comisión de Competencia y se pasa al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y entonces esto también trae a la par un problema en el que se deben de utilizar el lenguaje más de carácter económico, que está muy lejos del lenguaje técnico especializado de telecomunicaciones, el lenguaje jurídico, y obviamente esto implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones empieza a hacerse un organismo mucho más ensanchado, mucho más grueso, que precisamente es con la finalidad de que tenga una regulación mucho más específica, y que es una regulación que no va a poder emitir el legislador porque no va a estar dentro de su alcance, no va a contar con los estudios, con el aparato incluso operativo para poder realizar esos estudios y poder decir, a ver, aquí la tarifa que se está acordando entre los prestadores de servicios está invadiendo la cuestión que puede afectar al sector de radiodifusiones, el sector de telecomunicaciones. Hay una serie de elementos de verdad que van haciendo mucho más complejo todo esto, y por tanto es que se dice, tiene que ser alguien que no sea legislador, alguien que tenga un conocimiento especializado, que sea un perito en la materia, que es en realidad el carácter que la reforma de 2013 le asigna al instituto. Así es, y qué bueno, porque en efecto, incluso nosotros con formación de especialistas en derecho, tienes toda la razón, Carlos, cuesta mucho de pronto entender este tipo de regulaciones y los tecnicismos que maneja el propio IFT. Oye, y pues acercándonos ya a las conclusiones, Guadalupe, ¿qué dice la Corte sobre la constitucionalidad del artículo impugnado? ¿Es constitucional o no lo que hizo el legislador? La conclusión de la Corte es declararlo inconstitucional. Es el estudio previo es un examen de todo este procedimiento de reforma constitucional al que nos hemos referido, exposición de motivos, dictámenes, debates, para desprender qué fue lo que pretendió o qué buscó el poder reformador. La conclusión fue la de reconocer las competencias, tanto la del Congreso de la Unión como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y aunque la Constitución, la reforma constitucional utilice el concepto asimétrico y hable de agente económico preponderante y haya dejado consignado qué tenía que legislar específicamente el Congreso de la Unión, reconoció este espacio normativo del que estamos hablando, la facultad regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, utilizar el concepto de asimetría, fijar, mejor dicho, reglas y tarifas asimétricas, quedó contemplado en el procedimiento de reforma constitucional y en la ley como facultad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En consecuencia, si yo tengo un artículo, el reclamado, que fue el 131, en su párrafo segundo, inciso A, y párrafo tercero, que establecía, que ordenaba o que ordena que el agente económico preponderante como receptor de llamadas al momento de interconexión no recibirá pago alguno por la prestación de interconexión, introdujo una regla asimétrica, la que denominamos de gratuidad o de tarifa cero, cuando no puede hacerlo, cuando el propio poder reformador decidió que esa es una facultad exclusiva. Fijar tarifas asimétricas y reglas asimétricas es competencia exclusiva del instituto. En consecuencia, el artículo es inconstitucional y con nuestro efecto del amparo se excluye y se inaplica para la quejosa que promovió el amparo. Oye, y ayúdanos también, Lupita, a entender algunos aspectos que en la propia sentencia la Corte aborda sobre los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, alguien podría decir, oye, ya la Corte declaró inconstitucional esta tarifa cero de interconexión. Por ejemplo, estoy pensando en una empresa tercera, ¿no? Que efectivamente hay un tema ahí del tercero interesado y todo, pero simplemente otra empresa.
Oye, pero, pues, ¿qué pasa con los pagos que ya se efectuaron? En fin, ¿qué sucede ahí con los efectos? Hay también un aspecto en Novedoso. relación a estos efectos que la sentencia aborda. Ayúdanos a entender esta parte, Guadalupe, por favor. Sí, yo le llamaría, qué bueno que tocas este aspecto, yo le llamaría un efecto o una consecuencia, mejor dicho, novedosa, muy novedosa, de los tradicionales efectos de un juicio de amparo, que concede protección constitucional. Se declara inconstitucional el artículo 131, en consecuencia se expulsa ya no es obligatorio, no se le puede aplicar a la quejosa, por explicarlo de alguna forma. Pero ¿qué ocurre cuando aquí tenemos un escenario en donde por el dinamismo de las comunicaciones que no pueden cortarse, tenemos a muchos agentes económicos interconectados que celebran algo que denominamos convenio de interconexión, una serie de condiciones, derechos y obligaciones para que mi interconexión sea efectiva y el servicio de telecomunicaciones que yo preste pues sea al agrado de los consumidores. ¿Qué ocurre? Que esos convenios de interconexión, entre las obligaciones que incluyen, está precisamente el costo de la tarifa, el costo por interconectarme. Y esto, bueno, tiene que ver obviamente con este tema de la tarifa cero. ¿Qué ocurre? Que firmaron convenios de interconexión. El efecto interesante del amparo es que se ordenó el no exigir compensaciones. ¿Qué significaba? Que el agente económico preponderante, como por años o por lo menos el tiempo que estuvo vigente esta disposición, celebró una serie de convenios de interconexión, no podía exigirles ahora compénsame o devuélveme una cantidad de recursos económicos por los servicios que te presté de manera gratuita. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la razón jurídica toral? Es que esos agentes económicos, esos prestadores de servicios de telecomunicaciones, celebraron convenios de interconexión bajo un marco legal vigente que se presume constitucional. Actuaron de buena fe. Viene la consecuencia del amparo, no puedes obligarlos a compensar, porque además también estamos hablando de un aspecto económico bastante importante. Y si lo que yo estoy pretendiendo, si yo lo que pretendo es regular, equilibrar, mejor dicho, el mercado para que estos chiquitos agentes económicos pequeños crezcan, pues creo que si propicio que exijan compensación el agente preponderante, pues genera una segunda afectación económica en un sector que yo pretendo que crezca. Es una consecuencia completamente excepcional, pero va muy ligada de la mano de que hay previamente celebrados convenios de interconexión, celebrados bajo buena fe, en un marco constitucional y legal, eso que vigente, que además se entiende constitucional. Por lo mismo, no se ordena la compensación. Y muy novedoso este planteamiento desde el punto de vista de la técnica procesal del amparo, incluso, o sea, para efectos de la sentencia. Carlos, estamos a punto de terminar, pero no te quiero dejar de preguntar. Este mismo aspecto de los efectos de la sentencia que Guadalupe ya refería en cuanto a los convenios de interconexión, ¿cómo se proyecta hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Hay también por ahí alguna consideración en la sentencia que tomar en cuenta? Sí, Miguel, pues precisamente como el tema de dilucidar consistía en determinar si al legislador, que es quien lo había hecho a través del artículo cuestionado, el 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, le correspondía o no regular estas cuestiones de legislación asimétrica mediante una ley, o en su caso era una cuestión que le competía al Instituto Federal de Telecomunicaciones en ejercicio de la facultad constitucional para regular todo el régimen aplicable al agente económico preponderante. Pues la primera obligación es decir, a ver, a la persona moral que viene como quejosa, no se le puede aplicar este artículo en lo sucesivo. Pero luego viene paralelo una obligación a cargo ya del instituto, porque precisamente lo que comentaba Guadalupe, como se declara inconstitucional el artículo que emite el legislador en el que establecía el régimen de gratuidad, porque se le dice, no te compete a ti legislador, le compete al Instituto Federal, entonces el siguiente paso es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro del plazo que señaló la propia ejecutoria, que era, si mal no recuerdo, a más tardar antes de que terminara el año que correspondía,
emitiera la regulación que estimara aplicable para el agente económico preponderante en sustitución de este artículo 131, segundo párrafo, inciso A, que establecía el régimen de gratuidad. Entonces, esto implicaba que el instituto tendría que emitir a más tardar en diciembre de ese año un acuerdo, una norma emitida por el instituto, no una ley, insisto, por no ser el legislador, una norma regulatoria que estableciera cuál iba a ser la tarifa que iba a poder cobrar el agente económico preponderante a los demás competidores por el uso de su infraestructura para poder terminar el servicio de telecomunicaciones dentro de esta infraestructura. Ahora, aquí lo interesante, y esto empata, Carlos, con lo que Guadalupe señalaba, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no fue parte. Y sin embargo, la ejecutoria lo menciona y le señala obligación, esta que tú mismo detallaste. Eso también es muy novedoso, ¿no? Así es, y bueno, aquí debemos de tener en cuenta, es una regla en el juicio de amparo característica, que en la etapa de ejecución de las sentencias tienen que participar todas las autoridades que dentro del ámbito competencial en el que corresponde el acto que se deberá de ejecutar en cumplimiento del mandato de la sentencia, tengan la obligación legal de realizar actos. Entonces, aquí el instituto no podría escudarse diciendo, oye, es que yo no participé, ¿cómo me estás ahora atribuyendo una facultad? Yo ni la quería ejercer, porque, bueno, incluso dentro de este parámetro que manejábamos hace un rato como la cuestión institucional, el instituto podría haber promovido en su momento una controversia, porque el artículo 105 le permitía acudir a la controversia. No lo hizo, tuvo que venir una empresa en vía de amparo indirecto reclamando el artículo y no señaló como autoridad responsable al instituto por la omisión de ejercer la facultad, señaló al legislador por el acto positivo que fue el emitir la norma. Aquí el instituto no podría salvarse diciendo, es que yo no fui llamado. ¿Por qué? Porque el criterio tradicional en el amparo es, tiene la obligación de intervenir en la etapa de ejecución cualquier autoridad, haya sido llamada o no. Y aquí más si se estaba garantizando la regularidad constitucional de los actos en una materia que el constituyente consideró importante y que estableció reglas muy claras y específicas, y precisamente esto sería el mismo fundamento para que el instituto tuviera cumplimiento. Instituto, el constituyente te encargó a ti la regulación asimétrica, tú tienes que ejercerla. Ya nada más estoy poniendo un plazo porque no podemos permanecer hasta que tú decidas ejercer esta potestad así, porque precisamente la materia es tan dinámica que requiere que se haga de manera prácticamente automática. A lo mejor el plazo no era el plazo más razonable, pero el instituto ya dentro de las facultades que tenía para determinar al agente económico preponderante, ya tenía estudios que le podían permitir fijar un aproximado para fijar esta tarifa que tendría que eventualmente aplicarse para la interconexión. Pues ahí están este tipo de temas importantísimos. Guadalupe de la Paz Varela, muchísimas gracias. Carlos Alberto Araiza, gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.